Los sentidos de la percepción de las plantas. ¿Tienen realmente sentimientos las plantas? ¿Realmente sienten? Y realmente si aplicas tu filosofía hippie de estarle cantando a tus plantas o estarles tocando música, etcétera, ¿realmente van a crecer más? ¿Realmente se va a notar más? Bueno, pues aquí traemos un compendio de artículos científicos publicados que se tratan justamente sobre eso. Y es que hablando de la percepción de las plantas y de la percepción de, pues, otro reino animal que no seamos nosotros, en el reino animal el estudio de los sentidos ha sido ampliamente investigado, pero ¿y las plantas? ¿Acaso también tienen sentidos secretos que aún no hemos descubierto? Pues bueno, vamos a aprovechar esta cápsula para hablar de todo eso. En el mundo de los sentidos está ampliamente estudiado en los animales, aparte de los sentidos del ser humano, que son más de 5. Reconocemos en otros animales sentidos totalmente ajenos para nosotros. Algunos perciben la radiación fuera del espectro visible, como son las abejas en el ultravioleta o las serpientes en el espectro infrarrojo. Los tiburones perciben cambios en el campo electromagnético. El escarabajo de fuego percibe un incendio a largas distancias. Pulpos y sepias pueden ver la luz polarizada. Las hormigas perciben y reconocen rastros de feromonas. Y los murciélagos incluso pueden escuchar las texturas. Y no, a esto no nos referimos realmente que los murciélagos sean autistas. Claramente aceptamos que muchos animales cuentan con sentidos similares o muy distintos a los de nosotros. Pero fuera del reino animal encontramos desde la concepción antropocéntrica de lo que se considera sentidos, esos seres vivos que otros seres vivos no podrían tenerlas. Pero si entendemos el término sentido como el proceso fisiológico que implica la recepción y el reconocimiento de estímulos externos o internos y la generación de respuestas acordes, entonces no es descabellado pensar que organismos vivos sin cerebros puedan tenerlos. Al fin y al cabo, reciben estímulos y responden a ellos, es una propiedad de los seres vivos y las plantas no son tan ajenas. Sin cerebro, las plantas, pero con fitohormonas. Es evidente que las plantas carecen de sistema nervioso, pero eso no significa que no perciban o reaccionen a los eventos que suceden a su alrededor o a sí mismas. Las plantas tienen una capacidad de movimiento muy limitada, no pueden huir de sus depredadores y por lo tanto no han desarrollado otros tipos de estrategias evolutivas para sus defensas. Una de las más peculiares está relacionada con la bioquímica. Además del metabolismo primario, el que permite a los seres vivos mantenerse con vida, las plantas cuentan con un metabolismo secundario, variado y muy complejo. La evolución ha dotado a las plantas de capacidades asombrosas en lo que a la síntesis de productos químicos se refiere, metabolitos, que son prácticamente una especie de laboratorios miniatura y emplean esos metabolitos para muchas funciones. En lugar de neuronas e impulsos nerviosos, las plantas utilizan moléculas de señalización para dar instrucciones unas células a otras. Son las fitohormonas que controlan todos los aspectos del crecimiento y el desarrollo de las plantas, la defensa frente a los patógenos y herbívoros, a la tolerancia en el estrés, a diferencia de los animales, en lo que las hormonas se producen exclusivamente en determinados tejidos, glándulas. Todas las células de una planta pueden producir fitohormonas y existen varios tipos de fitohormonas: las citoquinonas, las varacierostinonas, las greberinonas, el silicato, el etileno, las estriglatorosonas, el ácido abscísico. Cada una tiene su comportamiento, sus propiedades y sus funciones, y entre ellas los sentidos de las plantas. Ahora bien, los tropismos creciendo en la dirección correcta. Un experimento habitual para comprobar la capacidad de las plantas para percibir estímulos y responder adecuadamente a ellos es hacer germinar una pequeña semilla, puede ser alubias o lentejas, y una vez que la planta desarrolla sus primeras hojas y su primera raíz, cambiar su posición. No importa cómo esté orientada ni si el suelo está inclinado, la raíz siempre se dirige hacia abajo, y no importa en qué dirección se cambie la posición de la planta, reorientándola la raíz en otra dirección no tardará en curvarse para volver a dirigirse hacia abajo. Este movimiento se denomina gravitropismo, el crecimiento a favor de la gravedad, un mecanismo mediado por las fitohormonas y específicamente por las auxinas. Estas fitohormonas son sintetizadas en el ápice del tallo y se distribuyen por la planta transportándolas célula a célula según el gradiente gravitatorio, es decir, según la gravedad. De forma general, las auxinas regulan el crecimiento que forman distintas plantas
según el tejido sobre la que actúan. En el caso de la raíz, una mayor concentración de auxinas reducen el alargamiento de las células. De este modo, cuando la raíz está orientada hacia abajo, siguiendo a la gravedad, la distribución de auxinas es homogénea y el crecimiento es uniforme, pero si la raíz se encuentra inclinada, el lado que queda hacia abajo acumula más auxinas, inhibiendo su elongación. El lado superior crece entonces más rápido y la raíz se reorienta hasta encontrar el camino a favor de la gravedad. En otro experimento sencillo consiste en introducir la planta recién germinada a una caja opaca con agujeros que permitan la entrada de la luz. No importa cómo se coloque la planta en el exterior, esta va a crecer hacia el agujero, es decir, va de alguna forma a buscar la luz. De hecho, si el experimento se complica haciendo un pequeño laberinto interpuesto en el interior de la caja y se coloca la planta en el extremo opuesto, el agujero por donde entra la luz, el tallo resolverá el laberinto mediante el crecimiento sin error. Este crecimiento dirigido hacia la luz se denomina fototropismo y también está regulado por auxinas, por un efecto de las proteínas llamado fototropinas, que permiten o impiden la difusión de auxinas en función de la luz. Cuando la luz incide sobre el ápice del tallo en forma directa, la auxina se distribuye de forma homogénea y el tallo crece de una forma uniforme. Y sin embargo, cuando la luz incide desde un lado, las fototropinas favorecen una distribución desigual de la auxina que tiende a acumularse en el lado de la sombra. En el tallo, las auxinas tienen el efecto contrario que la raíz, favorecen la elongación celular y de este modo el lado sombreado crece más y curva si el tallo va hacia la luz. La percepción de la luz de las plantas es tan sensible que pueden distinguir diferencias mínimas entre la intensidad. Por ello, pueden resolver esos laberintos. La luz rebota en las paredes y la planta elige siempre el camino que sea más luminoso. La detección de sustancias químicas. Uno de los sentidos más fascinantes de las plantas es la quimiorrecepción, o capacidad para percibir sustancias químicas, análogo a nuestro sentido como por ejemplo de gusto o de olfato. En este caso, las plantas emplean ciertas fitohormonas de naturaleza volátil o semivolátil, como por ejemplo son las moléculas que nosotros conocemos como terrapenos. Esas biomoléculas son sintetizadas y liberadas para las plantas ante determinados estímulos, como agresiones o presencias de patógenos, y las difunden en la atmósfera, transportándolas por el aire para ser recibidas por plantas vecinas. Esta planta receptora, estas moléculas sensibilizan distintas vías de señalización y desencadenan respuestas defensivas o inmunitarias, con las que anticiparse a las agresiones. Es por tanto una especie de señal o de alarma que se activa cuando unas de plantas u otras y constituye una de las más curiosas formas de comunicación entre los seres vivos. El tacto de las plantas también gozan de un excelente sentido del tacto. En algunos casos el tacto desencadena movimientos rápidos pero carecen temporal y reversibles. Son las que se encuentran en algunas plantas, por ejemplo las plantas carnívoras, que encierran sus hojas como si fueran una trampa con la que encerrar a los insectos, o el de la mimosa, que se repliegan sus hojas ante un contacto para protegerlas. Este movimiento se denomina nastia y se produce para cambios repentinos en la turgencia de algunas células de la hoja. Además, las plantas son capaces de reconocer señales táctiles de una superficie sólida y crecen en consecuencia a este fenómeno. Se le denomina ticmotrismo y tiene dos variantes: el ticmotismo positivo, que se traduce en un crecimiento a favor de esa superficie y frecuentemente en un agarre fuerte hacia ella, usándola como soporte sin importar su forma o su inclinación, que esto es característico muy evidente en las plantas que solemos llamar trepadoras, y el ticmotismo negativo, que sucede en las raíces y busca evitar el contacto con superficies, por ejemplo esquivando rocas que no podrían atravesar en su crecimiento y buscando grietas o recovecos en los cuales crecer, como por ejemplo las plantas que rompen las banquetas. No se conoce muy bien cuál es el proceso por las cuales las plantas reconocen estímulos táctiles, pero una reciente publicación en la revista Nature ha abierto un proceso de más las puertas del conocimiento. Según los resultados de los experimentos llevados a cabo por Alexander Howlett y sus colaboradores en la Universidad del Estado de Washington en Pullman, Estados Unidos, las células vegetales responden a los estímulos táctiles enviando señales de calcio hacia sus células vecinas, en una especie de oleada lentas pero constantes que se transmiten a través de las plantas. Pero los investigadores resultan sorprendentes finalmente sensibles que pueden ser las células vegetales al discriminar cuándo algo las está tocando o cuándo no.
Un suceso más que sigue sorprendiendo a los investigadores en seres vivos muy capaces de percibir el entorno que les rodea sin la necesidad de un sistema nervioso. Y pues bueno, hasta aquí ha quedado la charla el día de hoy de la cápsula. Recuerda que si deseas más contenido puedes consultarlo justamente en este canal, dejarnos todas sus dudas en comentarios, likear y compartir. Nos vemos en una siguiente. Estás en Todos Juntos Aprendiendo. Yo me despido de ti, soy tu tío Chavita y nos vemos.